Muy buenas tardes, aquí estamos sobre la mesa. Luis Vega Ramos sustituyendo al amigo Aníbal Acevedo Vilá para discutir los temas más importantes en Puerto Rico, en la tierra de Trump y en el resto de la humanidad. Inicia el cónclave para elegir el sucesor del Papa Francisco con una primera votación y no hay humo blanco. Esa historia continuará mañana. También vamos a hacer un poquito de Trump Watch, vamos a hacer un relato de las más recientes peripecias, aventuras y locuras de nuestro querido y bien ponderado presidente Trump y de su equipo de trabajo y cómo pueden seguir desmoronando no solo la economía de Estados Unidos y poniendo en peligro a las finanzas de Puerto Rico, sino complicando la situación global. Importancia del viaje del crucero más grande del mundo a la ciudad señorial de Ponce y exitoso recibimiento por parte de la gente de Ponce, su gobierno municipal y alcaldesa, y por qué se ameritaba o no que la gobernadora de Puerto Rico participara virtualmente, por teléfono y por video, en la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal, porque iba camino a Ponce. Si tenía razón o no Jennifer González en haber tomado esa decisión. Y obviamente vamos a hablar de lo que se discutió y se dejó de discutir y cuáles fueron los énfasis y cuáles fueron los silencios en la 48ª, será la manera de decirlo, la reunión número 48 formal, oficial y pública de la Junta de Supervisión Fiscal sobre Puerto Rico, que se dijo y que se discutió. Y eso lo vamos a hacer en la segunda media hora del programa con el expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y amigo economista y muy buen amigo, Heriberto Martínez Otero, que ustedes lo conocen, tiene participaciones muy rutinarias en varios foros de esta emisora, y probablemente demos un vistazo internacional a dos cosas: al 80 aniversario del triunfo de las fuerzas aliadas contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial y cómo se ha ido conmemorando y celebrando en todas partes del mundo, que se está celebrando en todos los lugares, Estados Unidos, Inglaterra, la misma Rusia, China. O sea, aquello fue una especie de unión de todo el mundo contra las fuerzas del fascismo y del nazismo, y estaremos discutiendo eso. Y desgraciadamente pues al fantasma de la guerra que sigue andando con nosotros, no solo en el Medio Oriente, no solo en Ucrania y en Rusia, sino que ahora también tenemos la posibilidad de que se calienten las tensiones bélicas entre India y Pakistán, que es una rivalidad histórica y muy vieja también. Todo esto y triple tiempo extra de Zona 5 Deportes con Federico López, discutiendo las incidencias y los tajos de la NBA y una que otra cosita más. Eso es lo que tenemos cuando empiece Sobre la Mesa. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Saludos nuevamente, Luis Vega Ramos aquí, bateando de emergente por Aníbal Acevedo Vilá. Ya les dimos el temario y los titulares. Me quiero mover con rapidez porque quiero darle tanto a Heriberto Martínez, que ha sido generoso y gentil en aceptar nuestra invitación para que discutamos los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal, qué decidieron, qué no decidieron, qué dijeron y qué no dijeron, en la segunda media hora de este programa. Y en la última media hora más o menos de este programa pues tendremos a Federico López hablando de los tajos que se están dando en la NBA y del que espero yo que se dé otra vez hoy en el antiguo Boston Garden. Ahora es ¿cómo es que se llama? El TD Garden en Boston, donde es el segundo juego de la serie de los Knicks de Luis Vega Ramos y de los Celtas de Boston de Aníbal Acevedo Vilá. La noticia importante, o la noticia que más relieve tiene en este momento, obviamente es el inicio del proceso de escoger el sucesor del Papa Francisco y el heredero de las responsabilidades de San Pedro, primer líder visible de la Iglesia Católica, lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y pues ahí ya los 133 creo que son cardenales se reunieron, se enclaustraron, los secuestraron, ya están incomunicados con el resto de la humanidad y solo pueden hablar entre ellos, deliberar entre ellos, obviamente el personal
que los asiste, ¿verdad? En su hospedaje, en sus comidas, en cualquier necesidad que surja, que es un personaje que ha juramentado so pena de excomunión, o sea, so pena de las llamas del infierno, el que no traicione en cualquier confidencia de lo que en ese cónclave ocurra. Para sorpresa de prácticamente nadie en el mundo, no hubo una votación suficiente, no conocemos los números específicos de la votación, para elegir un papa de esta primera vuelta, pero eso usualmente es normal, esa primera votación. Lo que la historia nos enseña es que tiende a empezar a demostrar tendencia, posibles favoritos, y el candidato que a lo mejor puede ser lo que llaman en la política tradicional el front runner, el que va adelante, el más probablemente que gane, y quizás empieza a surgir la figura que puede ser la figura de reto o de alternativa a los que no le guste quien parece estar en alguna delantera. Pero todo esto es especulativo. Honestamente, es en cierta manera como el refrán de Las Vegas, y yo sé que no es la metáfora más feliz. Algún católico o católica dirá, pero no me compares la gimnasia con la magnesia, pero lo que quiero decir es que lo que se hace allí se queda, y eso mismo me parece a mí que aplica para el cónclave. Aquí esencialmente sabremos el resultado de la votación cuando se produzca, si es en una segunda, tercera, cuarta o en otra votación adicional. Como tengo entendido, mañana sesionan desde las 4:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Obviamente no es que sesiones y que a esa hora van a estar votando. Entiendo que hay unas ceremonias y entiendo que hay una misa pues me imagino que habrá una constitución del colegio de cardenales por pase de lista o algo por el estilo, ¿verdad? Yo lo más que sé de esto es lo que uno ha leído en los periódicos y visto en documentales y la reciente película de Hollywood, interesantísima, pero era una película más un thriller que se da en el contexto de un cónclave para elegir un papa, y la película pues tiene ese mismo título, Conclave, que la protagoniza Ralph Fiennes, entre un elenco estelar, está John Lithgow, y Stanley Tucci y otros, y ciertamente pues estuvo en competencia para varios Óscares durante la pasada edición, pero el que yo creía que se iba a ganar, que era Ralph Fiennes, que probablemente es el actor, por lo menos del mundo de habla inglesa, más exitoso, más extraordinario, más talentoso, que no se haya ganado nunca un Oscar todavía. Yo espero que antes de que termine su carrera lo haga, porque de verdad que tiene un cuerpo de trabajo en el mundo de la actuación extraordinario. Así que estamos en espera. Mañana habrán 2 votaciones en la sesión de la mañana. Si no hay selección en esas 2 primeras votaciones, se recesa para almorzar, y en la tarde italiana, la tarde romana, habrá entonces hasta 2 votaciones más, y veremos a ver al filo y al fin de esa sesión de mañana o de esa jornada de mañana si hay o no una selección, y qué decisiones van tomando los señores y señoras cardenales, que pueden en algún momento determinar reducir la votación a las 2 personas, a los 2 cardenales que más votos estén obteniendo en cada una de las votaciones. Así que a la espera de esa decisión, que obviamente va a impactar al mundo entero y que impacta a uno de los colectivos religiosos más grandes de la humanidad, que es la Iglesia Católica. Y claro, en juego está el legado del Papa Francisco, un papa de inclusión, un papa de perdón, un papa de solidaridad, un papa de amor, un papa que rompió muchos de los tabús y muchas de las prácticas un poco de esconder y de encubrir quizás líos fiscales de la iglesia, líos de conducta impropia de algunas personas en el clero, y los encubrimientos que se dieron, particularmente con lo que tenía que ver con la pederastería, con un discurso nuevo de mayor solidaridad y entendimiento y amor hacia la comunidad LGBT, hacia los divorciados y su rol en la iglesia, y todo lo que pues a la protección del ambiente, a la necesidad de acabar con las guerras a través de conversaciones y voluntad de paz. Y que veremos si la figura que se escoge es una figura que apuntala y adelanta esa agenda que dejó sembrada el Papa Francisco, o si es una figura contestataria y quizás vira hacia atrás algunas de las prácticas y actitudes y valores de la iglesia más tradicional y, por qué no decirlo, más conservadora. Así que eso estará pasando pues en el día de mañana y quizás en los días subsiguientes. Aquí en Puerto Rico, y estábamos oyendo
y voy a brincar de aquí a allá y de allá a aquí. Estábamos oyendo al amigo Luis Penchi en el programa anterior, Hora Exacta, entrevistar a la querida amiga, alcaldesa de Ponce, Marlí Cefre, que estaba dando cuenta de las actividades del día, con la llegada de el crucero más grande del mundo, con sobre 7,000 o alrededor de 7,000 pasajeros y unos 2,500 tripulantes. A la hora que la alcaldesa Cifre habló con Luis Penchi, ella ya había confirmado que por lo menos ya ellos tenían constancia de unos 7,000 visitantes a Ponce y a áreas limítrofes. Oí que hay gente que ha llegado tan distante como las playas de Guánica, y me parece que esto ha sido un impacto muy positivo, no solo para el turismo de Ponce, no solo para el turismo del área sur, sino para el turismo de Puerto Rico, porque nosotros habíamos perdido, como relata la prensa en el día de hoy, en días anteriores, el muelle en el puerto de San Juan que recibía estos cruceros está reconstruyéndose y estaría disponible para el año próximo, y eso había un poco dejado a Puerto Rico fuera de este juego. Correcta y agraciadamente se habilitó en el puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, nuestro siempre bien recordado Churumba, la capacidad de recibir a el crucero más grande del mundo, y estamos viendo el resultado muy positivo en términos económicos, en términos de la proyección de Puerto Rico. Estamos viendo no solo la posibilidad de tener un plan B en lo que San Juan está abierto. Yo creo que tenemos aquí la posibilidad de tener quizás una de las pocas jurisdicciones, o quizás la única en el Caribe o en las Américas, que tiene 2 puertos de crucero disponibles. Bueno, en Estados Unidos pues está el Atlántico y está el Pacífico, y eso me parece que son extraordinarias noticias, no solo para Ponce, no solo para la región sur, sino para todo Puerto Rico, el que Puerto Rico pueda tener con 2 paradas de crucero, que a lo mejor eso puede hasta invitar a la industria del crucero a que haga paradas en 2 localidades en Puerto Rico, que tengan la posibilidad de experimentar el área sur del país, con Ponce como cabecera, y que tengan la oportunidad de experimentar el área norte del país, que a veces se llega hasta el este, porque a veces mucha gente lo que decide, si tienen suficiente tiempo, es ir a ver el yunque, y eso me parece que nos daría 2 puntos de recepción y de recibo de turistas y de consumidores de lo que Puerto Rico produce. Es sumamente bueno para nuestra economía, y la promesa que hizo esta mañana, por lo menos yo la escuché aquí esta mañana con la amiga Mili Méndez, la directora de turismo, que ellos creen que pueden habilitar un tercer puerto para el año que viene en la isla municipio de Vieques, lo cual sería extraordinario, y que Puerto Rico pueda tener una triple corona de destinos donde cruceros de esta naturaleza puedan anclar y disfrutar, y que sus pasajeros y su tripulación puedan disfrutar del país en 3 de sus puntos más importantes y más hermosos, y que eso tenga un empuje para la economía. Eso pues provocó que la señora gobernadora Jennifer González se dirigiera a Ponce a recibir en el puerto Churumba Cordero a este crucero, y que participara en lo que vamos a discutir un poquito más adelante con el amigo Heriberto Martínez, en la reunión de la Junta de Control Fiscal, que ciertamente es una cosa importante y su participación era importante, de manera virtual, por videoconferencia. Algunos están criticando eso. Yo honestamente no creo que es una crítica válida. Yo creo que la gobernadora estaba donde tenía que estar, proyectaba el compromiso de Puerto Rico y en ese sentido de su gobierno, de la administración que ella dirige, con esta iniciativa de expandir la oferta turística del país. El turismo, aunque no está donde debiera estar en términos del porcentaje de lo que responde por nuestra actividad económica, lo cual es malo, pero a la misma vez es bueno porque tenemos espacio para crecer precisamente con proyectos como este. Yo creo que la gobernadora con su presencia significó, como la alcaldesa con su presencia activa, y con esa felicidad que se le oía con Luis Penchi, tenía una alegría que yo, que la conozco, me la imagino, debe estar bailando de un solo pie. Y me alegro por ella, me alegro por el municipio de Ponce, me alegro por todos los municipios del área sur que se están beneficiando de este particular, y en ese sentido pues creo que la gobernadora Jennifer González, pudiendo cubrir ambas bases,
participando eficazmente por la tecnología como pudo participar. Ella tuvo su participación y la discutiremos si fue buena, si fue buena o no en los méritos, pero en términos de la decisión de participar físicamente en Ponce y virtualmente en la Junta de Control Fiscal, como también lo hizo el presidente de la Junta y se hace rutinariamente, y la tecnología ahora no lo hace nada de incómodo, como lo demostramos aquí todos los días o cada día que está Federico por la vía del internet con Aníbal Acevedo Vilá y las ñapas que yo de vez en cuando logro tener con él cuando sustituyo a Aníbal. La participación en este tipo de reuniones se da. Por ejemplo, yo fui, se da de esa manera y es efectiva. Yo fui abogado o uno de los abogados del Senado de Puerto Rico presidido bajo José Luis Dalmau durante el cuatrienio pasado y litigué y tuve el privilegio y también la responsabilidad muy pesada de ser el exponente a nombre del equipo legal del Senado y del Senado mismo y del presidente ante la jueza Taylor Sainz sobre la posición del Senado en la litigación en el caso del plan de ajuste de la deuda central del gobierno de Puerto Rico y de defender las pensiones de los pensionados, de defender los 10 puntos que estaban los municipios, la Universidad de Puerto Rico, los pensionados, un fondo de desarrollo económico y demás, que era la posición que el Senado había plasmado en legislación y que la Cámara había avalado y el gobernador Pierluisi entonces había firmado. Y participamos no digo yo videoconferencia, participamos por audioconferencia. La vista se dio por audioconferencia, la jueza presidió, todos los abogados, los de los bonistas, los de la Junta, los del Senado, los del gobierno de Puerto Rico, todos participamos mediante audioconferencia. La cosa fluyó bien y eso es lo que quiere decir es que la tecnología nos permite que la gobernadora descargara su responsabilidad de comparecer ante la Junta como lo hizo bien. Entraremos ahorita en los méritos de lo que dijo y de lo que no dijo. Esos son otros 20 pesos, pero que lo haya hecho por videoconferencia a mí no me crea ninguna problemática, porque me parece que la presencia física de ella allí, recibiendo el crucero o llegando al crucero, hablando con la tripulación, que los turistas la vieran junto a la alcaldesa de Ponce y otros funcionarios de gobierno municipal y estatal, era lo correcto. Así que en ese sentido, las especulaciones o algún señalamiento que he escuchado y he visto por ahí en algunos lugares, pues me parece que no es del todo meritorio. Y creo que pues en términos de sus prioridades, el contenido es otra cosa, la gobernadora pues actuó correctamente. Y ahora nos movemos un momentito al mundo de nuestros conciudadanos del norte, a lo que por aquí creo que son los muchachos de Puestos para la Mañana llaman Trompilandia, ¿es que le llaman o no? No sé si son ellos otros de los comentaristas o tuiteros por ahí, pero son la necesidad de estar pendiente, de estar en Trump Watch sobre las peripecias de Trump y de sus compañeros de viaje, pues hay que seguirlas discutiendo. En los últimos días, después de todo lo que hizo en el fin de semana, el disfrazarse de papa con inteligencia artificial, el disfrazarse de Jedi, el decir que va a reabrir Alcatraz, el decir que va a seguir impulsando los recortes, el retomar ahora el proceso de reconciliación presupuestaria para extender temporariamente la vigencia del presupuesto y que el gobierno de los Estados Unidos no cierre, pero con un presupuesto que ya los demócratas han denunciado como inhumano, como que le quita a los que más necesitan un montón de las cosas que en efecto necesitan en el área de salud, en el área de vivienda y de otros servicios sociales esenciales. Pues Mr. Trump se reunió con el nuevo primer ministro de Canadá en la Casa Blanca, que lo visitó. Ustedes recordarán que hubo elecciones en Canadá hace unas semanas atrás y que el partido del pasado primer ministro, que había caído en problemas políticos, el primer ministro Trudeau, que tuvo que convocar elecciones fuera de tiempo, precisamente porque pues su popularidad y la eficacia de su gobierno se veía cuestionada y todos apostaban a la victoria del movimiento político conservador en Canadá. Pues se dio el tajo de última hora y los liberales en Canadá volvieron a ganar de la mano del primer ministro, que era una de las figuras en el mundo financiero público más importante, Mark Carney,
Y Mr. Carney, el primer ministro Carney de Canadá, fue a la Casa Blanca con modales, saludó al presidente Trump, compartió con él, se reunieron y demás, pero le dejó saber, in no uncertain terms, en nada que se pueda interpretar como exactamente lo que dijo, que Canadá no está a la venta. Y me imagino que eso quiere decir también que Canadá no está interesada en la anexión o la estadidad a los Estados Unidos, que Canadá no va a permitir que esta retórica del gobierno Trump, de que Canadá es una especie de apéndice que sin Estados Unidos no puede subsistir y que lo mejor que le conviene es la estadidad, siga cabalgando sola y campeando por su respeto. Yo no creo que Trump se ha dado cuenta de la afirmación a la identidad canadiense y la unidad como sus propuestas absurdas han coalicionado, han coagulado a la identidad nacional canadiense, que no es cosa fácil, porque recordemos, Canadá es un país enorme, compuesto por esencialmente, y muy diverso, muy heterogéneo. Ahí hay gente de todos los países, hay mucho asiático, particularmente en el área oeste de Canadá, mucho japonés, pero también hay personas que en esencia vienen de las antiguas colonias británicas en el Caribe, así que hay mucho afro-norteamericanos allí, o afroamericanos allí también, y de otras minorías étnicas, y conviven bien, pero hay un conflicto tenue, pero conflicto al fin, entre los angloparlantes, que son los descendientes de la corona y el imperio inglés, y los francoparlantes, que son del pedazo de Canadá, particularmente Quebec, que son, ¿verdad?, los descendientes de la presencia francesa en el Canadá, en lo que hoy es el Canadá, en siglos pasados. Y pues siempre ha habido una tensión. En algunos momentos se ha planteado que Quebec pudiera separarse, independizarse, pudiera tener algún tipo de relación especial con Canadá, una especie de libre asociación o demás, y eso siempre es una tensión que es parte de la política canadiense. Pero Mr. Trump los logró unir, y hoy tienen un primer ministro liberal de continuidad a lo que venía haciendo el primer ministro Trudeau, en Mark Carney, que fue y le dijo al guapo del barrio en su misma cara y en su misma casa: Canadá no está a la venta, esta oferta de estadidad no nos interesa. Y eso pues me parece que pues es sumamente interesante. Por otro lado, en el mundo de Trump siguen pasando otras cosas. Mr. Musk dice que ya se va del Dodge de allá. Ustedes saben que ahora creamos un Dodge de acá para Verónica Ferrari, pero Mr. Elon Musk, el multimillonario que no entiende los dolores y sinsabores de la gente de carne y hueso, dice que él se va, pero que Dodge se queda, y que después de todo el budismo siguió creciendo después de que Buda se fue. Y dijo, eso fue lo que dijo. Yo no sé lo que él quiere decir con eso, pero me parece que esa camisa o esa túnica, como las que usaba Buda, le queda en demasía grande a Mr. Musk, como le quedaría también a Mr. Trump, pero ahí está sobre la mesa, y en el proyecto de reconciliación presupuestaria, la continuidad de Trump, en este proceso de demoler agencias, quitar fondos federales para programas y servicios esenciales, y despedir gente a diestra y siniestra. Y claro, ¿cuál fue la respuesta de Jennifer González? Crear una oficina igualita aquí en Puerto Rico, aunque ella dice que Verónica Ferraioli no va a ser lo mismo que Mr. Musk. Como dice Rentas por la mañana junto a Mili Méndez, ya veremos. Ya veremos. Seguiremos con las aventuras y las peripecias de Mr. Trump en Washington después de la pausa.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos con ustedes en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá. Durante la primera parte del programa estuvimos hablando de el exitoso arribo del crucero más grande del mundo a la ciudad señorial de Ponce y el impacto que eso va a tener en la proyección y en la economía no solo del área sur, sino de todo Puerto Rico y los planes futuros. Empezamos a hablar de las peripecias y las aventuras de Mr. Trump, pero vamos a dividirlo en dos partes y obviamente pues hicimos nota del inicio del cónclave en la Ciudad del Vaticano, pero lo referente a Trump no hemos terminado, pero lo cogemos en el periodo de las 5 de la tarde porque ya tenemos en línea telefónica a el amigo, expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y economista muy destacado del país y que aporta mucho a la discusión pública del país, educa mucho sobre estos temas y sobre los temas de la economía en general del país y de las finanzas públicas, el amigo y hermano Heriberto Martínez Otero. Heriberto, buenas tardes. Saludos, Luis, para ti, para todo el público de Radio Isla en la tarde de hoy, contento de escucharte nuevamente en la radio y poder compartir un ratito contigo. El placer es mutuo, me alegra que tengamos estos minutitos para conversar. En el día de hoy, en la mañana de hoy, a eso de las 9:30 de la mañana, sesionó por vez número 48 de manera pública la Junta de Control Fiscal y la gobernadora de Puerto Rico, que ha decidido ella asumir la representación ex oficio, que es lo que permite promesa del gobierno de Puerto Rico y del pueblo de Puerto Rico, por ser ella la funcionaria electa de mayor rango en el país, y ella en vez de delegar como hicieron otros gobernadores, o hizo el gobernador Rosselló Nevares, pues ha decidido ser ella la representante ante la Junta Fiscal, pero me parece que es importante discutir lo que allí se dio. Déjame decir el breve comentario que a mí primero, y intercalaré mis reacciones sobre temas específicos, pero primero me pareció que hoy tuvimos de parte de la Junta de Control Fiscal el mensaje de la situación del Estado o de la situación de Puerto Rico, que la gobernadora González Colón está amenazando con no darle al país. La Junta zumbó allí por esencialmente voz de su director ejecutivo Robert Mujica, aunque tuvo también una participación destacada la asesora económica de la Junta, que explicó el impacto de los recortes, o empezó a dar números sobre el impacto de los recortes de Trump a los fondos públicos sobre el presupuesto y la operación del gobierno de Puerto Rico de cara al año fiscal 2026, y tuvimos participaciones, me parece a mí también muy visibles, particularmente del miembro Nixon, que hizo una serie de advertencias. Él fue director de presupuesto en una jurisdicción de los Estados Unidos, y obviamente del presidente de la Junta, y me parece que se dio allí un atisbo a cómo está el país y cuáles son los retos que están en adelante frente a nosotros, siendo aparentemente los dos más importantes para la Junta de Control Fiscal: el impacto o no, o cuán severo o no va a ser el impacto de los recortes que ya se han dado por Mr. Trump y compañía,
y los que aparentan ver que hay un grado de incertidumbre de cuán profundos serían esos recortes y si eso va a tener a la Junta de Control Fiscal en constante reajuste y revisión del presupuesto. Ellos llegaron a decir que no es que van a revisar el presupuesto, es que lo van a tener que estar reconstruyendo probablemente durante todo el año fiscal. Y el otro asunto pues es obviamente el de energía eléctrica, la deuda, la reconstrucción del sistema. Dame tus impresiones, Heriberto, de qué te pareció la Junta, si se discutió algo de importancia, si tú sales más preocupado o menos preocupado de lo que allí se discutió y de lo que allí se omitió, porque hubo unas cosas que se omitieron y las discutiremos a medida que tú vayas poniendo los puntos sobre la mesa. Mira, Luis, yo te diría que yo cuando terminó la exposición tanto de la Junta, pero particularmente del señor Robert Mujica, terminé un poco más preocupado que clarificado con respecto a lo que está pasando. Me explico. Sí trajeron y describieron muy bien, pero voy a poner al público en perspectiva. El último presupuesto que yo trabajé en la Cámara de Representantes en el año 2023, el presupuesto proveniente de fondos propios en Puerto Rico, contribuciones, etcétera, fue de más o menos 13.5 billones de dólares. Pero el presupuesto consolidado, que es el que incluye también los fondos federales, además del presupuesto general y otros ingresos, era de cerca de 28 billones de dólares. Estamos hablando más o menos como un 35% de la economía general de Puerto Rico, y eso implicaba que la parte del presupuesto consolidado que provenía de fondos federales era mayor a la parte del presupuesto que provenía de contribuciones y fondos estatales. Aquí es que viene la parte importante de lo que dijo Mujica, que es la que a mí me preocupó, que es el tema de Medicaid, que es la fuente de financiamiento principal para ACES y el Plan Vital, y los recortes en el Departamento de Educación, que prácticamente también la parte de fondos federales es más alta que la parte del presupuesto de fondos estatales que tiene el Departamento de Educación. Déjame brevemente añadir dos datos de esos dos temas que tú traes, que son muy importantes. A mí me llamó mucho la atención, porque aquí todo el mundo está celebrando de que no hay que preocuparse por Medicaid hasta el 2027, porque el precipicio fiscal es el 2027 por lo que se había legislado anteriormente, pero Mr. Nixon, creo yo con mucha razón, dijo, bueno, esa es la ley ahora, casi diciendo, como están las cosas allá, sabe Dios si la cambian, y el precipicio en vez del 2027 es el año que viene o es en 6 meses. O sea, lo que él está diciendo, si eso está legislado, pero como están los tiros en los vaqueros allá en Washington, pues uno no sabe si esa ley la pueden cambiar. Y lo otro que tiene que ver con educación, para que lo comente, es que aunque se dice que la mayoría de los fondos, que son como unos 500 millones de dólares de fondos que va a perder educación, Massachusetts va a perder 106, que eso es básicamente más del 10% del presupuesto de educación, aunque se dice que la mayoría de esos fondos eran por el COVID y por las emergencias, no es menos cierto que 500 millones son 500 millones. Claro, y el impacto que eso puede tener no solamente sobre el presupuesto, sobre la economía en general, porque esos 500 millones de dólares se utilizaban para diferentes partidas que tienen que ver con el apoyo, ¿no? Pero aquí la parte importante es que hoy, al igual que lo dijimos en el 2021, 2022, 2023, qué bueno que logramos con la administración Biden estos acuerdos con respecto a Medicaid. Pero siempre nos corremos el riesgo que una nueva administración que quiera cambiar las reglas de juego puede hacerlo, porque esta ley se cambia como cualquier otra. Esto no es algo claro, una ley, eso es una ley, eso no lo pusieron en la Constitución. Pero Luis, el problema en aquel momento fue, y tengo que, de nuevo, no quiero hacer ningún tipo de reproche, pero es que en aquel momento fue, y estábamos por ahí compartiendo unos espacios comunes, que vienen estos sabelotodos de la política pública y dicen, tranquilo todo el mundo, porque Joe Biden va a volver a ganar en el 2024, así que no hay que preocuparse por esto hasta el 2028. Exacto. Y yo me recuerdo que expresaba la posibilidad de que hubiese un cambio, o sea, no era porque lo supiera, era que yo simplemente decía, recuerden que en Estados Unidos las elecciones son dos caras de una moneda, o ganan los demócratas o ganan los republicanos. En aquel momento podíamos decir que quizás como el 50, etcétera, iba a ganar nuevamente Biden, pero nada estaba asegurado porque Donald Trump perdió sus elecciones del 2020, así que en ese sentido... Y nada impide, Heriberto, que en la reconciliación presupuestaria congresional, que la están reactivando ahora y que parece que viene a tumbar cabeza, los demócratas
por Estados Unidos, no por nosotros, por Estados Unidos están desesperadamente a punto de oprimir el botón del pánico. Nada impide que en ese proyecto de ley deroguen o enmienden lo que acordaron para el 2027. O sea, lo que nos está diciendo Mr. Nixon se alinea un poco con la advertencia que estaba haciendo en días recientes el comisionado residente. Esto no está escrito en piedra. O sea, esto hay que estar seguro que está en esta última hora, y hay que unirse a todo el mundo para que por lo menos se mantenga lo del 2027 y empezar a pensar en qué vamos a hacer en el 2028. Claro, pero aquí viene la parte que me preocupa, Luis, y es que una vez que habla de toda esta situación de los recortes en fondos federales, reconociendo que la economía de Puerto Rico tiene, sobre todo el tercer sector, el estadio público en los periódicos, tiene mucha dependencia de los fondos federales. La preocupación mía principal son las expresiones de Mujica. No, lo que tenemos que ahora no es que preocuparnos, es que ocuparnos y aprovechar las oportunidades. Esto de las tarifas de la administración Trump pueden permitir que volvamos a traer la industria a Puerto Rico, y que si la manufactura en Puerto Rico hoy es robusta, pero puede crecer más si se va a aprovechar las oportunidades. Sí, Luis, pero si entramos en el discurso de las oportunidades de lo infinito, eso significa que no hay un plan desarrollado. O sea, eso cuando empiezan a utilizar las palabras fuertes, ¿no? Los strong words, oportunidad, desarrollo, tenemos que aprovechar el problema y la crisis actual para movernos hacia adelante, es que no tienen idea de lo que están hablando, de lo que van a hacer ante los recortes que está presentando la administración. Y en ese punto de la discusión, la gobernadora trató de empujar la legislación que ella había impulsado y radicado el cuatrienio pasado para supuestamente promover la manufactura en áreas deprimidas de todos los Estados Unidos, y que logró que la misma congresista que le radicó el proyecto a Pablo José para unos incentivos a la manufactura para Puerto Rico, ella tiene uno que sea para todos los Estados Unidos en igualdad de condiciones, incluyendo Puerto Rico. Y lo problemático de eso es que no hace a Puerto Rico más competitivo que el resto de los estados, lo deja igual de competitivo, y entonces tienes que ir a los otros factores, la energía eléctrica, las carreteras, el sistema de educación, y eso ahí crea la igualdad. En ese sentido es una desventaja competitiva para Puerto Rico, y me parece que eso abona lo que tú dices. No parece haber un plan coherente, porque si tú lo que quieres es que seamos igual en el impulso a la economía que los 50 estados, pues lo que estás poniéndonos es en la fila probablemente número 51, claro, entonces, de poder atraer ese sector manufacturero. Ahí viene el reto importante que estás mencionando de cuáles son nuestras ventajas comparativas. Si los incentivos son iguales para los 50 estados, no es un incentivo para Puerto Rico. Exactamente. Segundo, el nivel en que tenemos nuestra infraestructura eléctrica es lo suficientemente fuerte para que la producción en Puerto Rico sea competitiva. La respuesta es no, por dos razones fundamentales. Número uno, el costo. Y Mujica fue bien severo, le cayó encima la infraestructura de Puerto Rico eléctrica. Dijo, mire, mientras el promedio de la infraestructura para generar y distribuir energía en los Estados Unidos es de 12 a 15 años, en Puerto Rico es over 40, sobre 40 años. Así que lo que está diciendo es que esto hay que hacerlo nuevo. Y no estamos invirtiendo en infraestructura nueva, no nos estamos preparando, como tú mencionabas, en carretera, en puertos, en almacenes, en infraestructura eléctrica. O sea, hay que hacer demasiada inversión pública para que la economía de Puerto Rico pueda ser competitiva sin los incentivos que ya se están hablando por ahí a nivel federal. Y ahí es que uno entiende la carta que le envía la Junta hace unas semanas atrás al gobierno de Puerto Rico, diciendo que tiene que preparar un plan para separarse, destetarse de la dependencia en fondos federales, no por capricho ni nada, porque estamos viendo ya el Nuevo Día hoy, estimó con los análisis que hace con sus reporteros que han estado siguiendo este proceso muy de cerca, en que ya nos han quitado sobre $800 millones de fondos federales que teníamos asignados. Y esto es solo el comienzo. Entonces, ahí tú entiendes la petición al gobierno de Puerto Rico de que presenten planes en la eventualidad, porque ellos no están diciendo que eso es lo que ellos quieren, pero claro, ellos se están curando en salud. Pero están diciendo, creo yo, un grado de razón, con lo que está pasando con Mr. Trump, todos los fondos federales pueden estar en juego. Todo lo que él se pueda llevar, se lo va a llevar. Claro, y hay unas prioridades. De nuevo, el tercer sector está sufriendo un montón esta situación de los fondos federales, pero ciertamente Puerto Rico lleva, Luis, décadas donde siempre hemos advertido, cuidado con la dependencia de los fondos federales,
y la política pública siempre ha trabajado en función de que los fondos federales son eternos. Sí, y ahí es que está el reto que no hemos podido superar. Lo curioso es que ahora mismo no lo dice ni Luis Vega, ni Heriberto, ni Juan Dalmao, ni el Frente Socialista, ni no sé quién más. Lo dice la Junta de Control Fiscal. Exacto, cuando tú y yo lo decíamos era problemático, ¿no? Esas tendencias socialdemócratas de centro izquierda eran muy fuertes, pero ahora el mundo conservador te lo está advirtiendo también sin ningún tipo de complejo. Así es. Heriberto, tenemos que hacer la pausa, pero quisiera que te quedaras por lo menos un segmento más, porque creo que hay mucho más que desmenuzar de lo que se dijo y de lo que no se dijo en la reunión de la Junta de Control Fiscal frente al pueblo de Puerto Rico. Seguimos después de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos sustituyendo a Aníbal Acevedo Vilá, y en la línea telefónica tenemos al economista y expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y extraordinario amigo Heriberto Martínez Otero. Estamos discutiendo la reunión de la Junta de Control Fiscal del día de hoy, las cosas que se dijeron y las que no se dijeron. Nos hemos concentrado y vamos a estar unos minutitos adicionales, porque creo que todavía quedan cosas por decir sobre eso, en el impacto de los recortes de Trump en el presupuesto, los servicios y la operación del gobierno de Puerto Rico, que se espera para el año fiscal 2025-2026. Creo, Heriberto, para servirte la comida completa sobre la mesa, creo que también los otros dos puntos que de alguna manera se discutieron y que creo que es importante, en el orden que creo que son importantes, es que la otra parte, el otro plato fuerte de la reunión fue pues la situación de energía eléctrica y la negociación de la deuda y los millones y los billones para infraestructura que no acaban de correr y no se acaban de hacer los proyectos, y cómo esto no va a permitir o no va a permitir un repunte económico para Puerto Rico. Creo que también ese fue un tema sumamente delicado. Y como un tercer tema, que lo que se hizo fue decir, bueno, hay que hacer algo y lo vamos a hacer desde agosto en adelante, que es la llamada nueva reforma contributiva que se nos promete, que la gobernadora dice que va a radicar para la sesión de agosto, y que la Junta ya le puso unas cortapisas de cómo es que tiene que ser y qué es lo que tiene que lograr y qué es lo que no se puede tocar. Pero te dejo para que también sigas hablando de del costo de los recortes de Trump sobre el funcionamiento del gobierno y sobre los servicios esenciales y sobre la empleomanía, los empleados y las empleadas públicos, a la luz de que la economista o una de las asesoras económicas de la Junta, que presentó precisamente información sobre esos fondos federales, lo que planteó es que con el COVID y los fondos de recuperación de los desastres, el porcentaje de fondos federales sobre el presupuesto de Puerto Rico llegó a 46%, que ahora con los recortes que se están dando, está bajando al 34%. Y que esos fondos que llegaron a 46, muchos de ellos eran no recurrentes, eran excepcionales por las crisis que se dieron, que ahora eso debe estar bajando por lo menos a un 34%, y que la expectativa es que baje a un 31%, que ella dice que está alineado con los históricos del presupuesto consolidado de Puerto Rico. Obviamente, pues quiero tu reacción a toda esa discusión, pero eso lo que quiere decir es que esencialmente $1 de cada $3 que se gastan en gobernar a Puerto Rico provienen de fondos federales. Cuando usted va a áreas específicas como educación, ya sabe que se fueron 500 millones por el tubo para abajo ya, y más de la mitad del presupuesto, o la mitad del presupuesto de educación, depende de fondos federales, quizás más, tú debes tener el número, y lo mismo pasa con la tarjeta de salud. Heriberto. Mira, Luis, bien rapidito, voy a empezar de atrás hacia adelante, pero primero quería hacer énfasis en que una cosa que me estuvo bien contradictoria, siendo elegante de las expresiones de Robert Mujica, es que él dice que el tema del reshoring industrial, o sea, volver a traer manufactura a Puerto Rico, es posible porque una de las grandes fortalezas que tenemos es nuestro sistema universitario, que produce ingenieros de primer nivel todos los años, pero le acaba de cortar 60 millones a la universidad. O sea, hay que tener un nivel de desfachatez demasiado grande. Eso es como el que en la sala de la silla eléctrica, el oficial de correcciones que tiene a cargo jalar el switch y le dice al condenado a la silla eléctrica, qué bonita es la vida, ¿verdad? Exacto. Entonces, empezando de atrás hacia adelante, con lo que estabas planteando, yo no sé si el gobierno de Puerto Rico y sus diferentes instancias tienen presente que lo que les está diciendo el economista de la Junta de Control Fiscal es una situación demasiado crítica. Me explico. La economía de Puerto Rico entra en crisis en el año 2006, y del año 2006 al año 2024, los años en que hubo crecimiento económico,
fueron los años donde hubo gastos extraordinarios en fondos federales, ya sea por los fondos ARRA bajo la administración Fortuño, fondos CDBG bajo administración Rosselló, Pierluisi y Wanda Vázquez, y después los fondos del COVID a partir del año 2020-2021. Eso lo que implica es que cuando hubo gasto extraordinario de fondos federales en Puerto Rico, la economía creció entre 0.8 a 3.4%. Por lo tanto, si vamos a tener recortes, y yo creo que esto pasó por debajo de la mesa, Luis, y te agradezco el espacio para poder discutirlo. Si volvemos entonces a un recorte drástico de los fondos federales en Puerto Rico, eso lo que implica es que vamos a volver al ciclo anterior, pero profundizado. Y el ciclo anterior era de contracción económica, y yo sé, no sé si tú te acuerdas estos grandes debates que teníamos en un momento dado con la gente de la administración Alejandro García Padilla, pero estamos hablando de que es una situación de volver a la contracción económica y hay que hacer una política pública anti-austeridad para poder regresar entonces a algún nivel de crecimiento. Así que el mensaje que les está mandando la Junta al gobierno de Puerto Rico es: prepárense, porque con estos recortes en los fondos federales regresamos a una recesión económica. A mí en aquellos tiempos me gustaba ya decir depresión económica. Sí. Sigo insistiendo en que el concepto correcto es depresión económica, y eso va a afectar recaudos, eso va a afectar posibilidades de gasto de gobierno, y en eso el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar una decisión. O le llevamos a la Junta un presupuesto donde continuemos con las políticas de austeridad y las políticas de ajuste estructural que le gustan mucho a la Junta, porque la Junta entiende que hay que desmantelar todo lo que es el gobierno de Puerto Rico, o presentamos entonces y batallamos por un presupuesto que sea contracíclico en un momento dado donde incluso, Luis, la economía de los Estados Unidos entra en recesión. O sea, no entra en recesión, entra en fase de contracción económica en el primer trimestre. Así que, de nuevo, el mensaje de la Junta es contundente. Ahora lo que queda es cómo el gobierno de Puerto Rico va a reaccionar a ese mensaje, cuál es el plan económico y cuál es el plan de reactivación de las fuerzas productivas de Puerto Rico de aquí al 2028, porque antes estábamos creciendo por fondos federales, claro. Pero una crítica que yo hacía era que cuando yo miraba, por ejemplo, las exportaciones, el valor de las exportaciones en el año 2023 era exactamente igual que en el año 2014. O sea, en 10 años las exportaciones no habían crecido absolutamente nada. ¿Qué implica eso? Que por el lado en que estábamos creciendo era por el lado del gasto de gobierno, por las transferencias excesivas del gobierno federal. Ahora viene la gran pregunta: ¿cómo ante la coyuntura actual vamos a hacer que las fuerzas productivas puertorriqueñas empiecen a crecer nuevamente? Y para eso tiene que haber una mesa de diálogo con el mundo cooperativo, con los demás actores productivos y con la Universidad de Puerto Rico. Si tú no tienes esos tres actores para poder diseñar el Puerto Rico 2030, vamos a tener una situación bien complicada, porque los fondos federales como herramienta liberadora de la economía para no tener que hacer los ajustes necesarios ya no va a estar presente. Y no solo lo de herramienta liberadora de la economía, estos recortes de Trump y la nueva andanada de, como tú dices, volver a apretar las políticas de austeridad, que lo que significa es precisamente, además de desincentivar la economía, es la reducción de los servicios, particularmente los servicios esenciales en salud, en educación, el cuidado a las personas que están minusválidas o con algún tipo, ¿verdad?, de situación social, claro, o de salud. Y como tú señalaste, la prensa de hoy nos da cuenta que a donde uno miraría, que es al tercer sector, a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a deambulantes, que ayudan a víctimas de ciertas enfermedades, que ayudan en casos de violencia doméstica o demás, ya también están levantando el grito y levantando la bandera de: mire, los recortes de Trump nos están afectando nuestra capacidad de dar esos servicios también. O sea que para donde usted va a mirar también hay problemas, y a eso súmale que va por la misma brecha que ya los recortes de Trump han llevado a la Fundación Nacional de la Ciencia, al National Science Foundation, que le da muchos grants a la Universidad de Puerto Rico y a varias universidades en Puerto Rico, a terminar cientos de awards, de concesiones, de asignaciones para estudios y para investigación a nivel académico y a nivel, ¿verdad?, de educación superior. Así que para donde miraríamos ante la austeridad impuesta al gobierno nuevamente, que sería al tercer sector, a las organizaciones sin fines de lucro y a la capacidad que desde la academia se pueda promover no solo el desarrollo económico, sino el conocimiento, pues también están siendo igualmente afectados por los recortes de Trump. Mira, Luis, pero la parte importante, que para que después no digan, diantre, ahí vienen de nuevo Luis Vega y Heriberto a criticar y no proponen nada. Vamos a hacer una propuesta. La base
la condición de posibilidad para el crecimiento y el desarrollo económico en cualquier país del mundo pasa por la base energética. La base energética está en una situación crítica y Luma y Genera han sido totalmente incapaces de resolver esta situación a pesar de la cantidad de fondos públicos que hemos seguido inyectando y hemos seguido transfiriendo a estas alianzas público-privadas. Ya ayer, y esto ha salido público hoy, desde el sector cooperativo estamos haciendo un llamado al gobierno de Puerto Rico y a otros actores económicos a que nos sentemos en la mesa, porque ya hoy nosotros tenemos, por ejemplo, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, tenemos Pirucho Coop, tenemos Electricoop, tenemos Remcoop, o sea, tenemos ya toda una red de cooperativas, tanto de producción de energía como de operación en los procesos de desganche, de hierbación, la cuestión de levantar los postes. O sea, tenemos todo un andamiaje y nosotros lo que decimos es, oye, nosotros tenemos todo esto a la disposición, pero queremos colaborar para tener una mesa de diálogo y poder entonces presentarle al país una propuesta concreta que surja desde el propio capital puertorriqueño y que no dependa de estos grupos como Luma y Genera, que no han puesto, Luis, un solo centavo de ingresos propios para ayudar a reactivar el sistema energético de Puerto Rico. Así que de todo lo que hemos hablado, si nosotros logramos reactivar y reconstruir el sistema energético de Puerto Rico, damos el primer paso en la dirección. Y vamos para ahí ahora, porque quisiera tus comentarios después de la pausa, si puedes quedarte por lo menos unos minutitos más en lo que tiene que ver con el sistema energético y lo que tiene que ver con lo que se dijo de la posible nueva, otra más reforma contributiva, si eso es bueno o es malo y cuáles son los parámetros. Eso sería lo que sigue, pero no acabo este segmento sin reconocer precisamente esa disposición del movimiento cooperativista de Puerto Rico de tratar de poner soluciones sobre la mesa, de tratar de ser innovador y pensar quizás fuera de la caja. Vamos a ver si el gobierno abre oído y está dispuesto precisamente a sentarse a la mesa, no solo con el cooperativismo, con otros sectores que están tratando de autogestionar cosas importantes de Puerto Rico. Regresamos después de la pausa. De vuelta sobre la mesa, Luis Vega Ramos aquí en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá con el economista Heriberto Martínez, hablando sobre la reunión de la Junta de Control Fiscal de la mañana de hoy. Hemos concentrado la conversación esencialmente en el efecto de los recortes ya ejecutados y los que pueden venir, que son insospechados o difíciles de predecir, o sabe Dios cuán profundos que estará haciendo que está haciendo el presidente Trump y el efecto que tendrá sobre el presupuesto del año que viene. A lo que este señor Mojica a veces dice unas cosas que uno tiene que reírse para no llorar. Cuando le preguntan de esto en la conferencia de prensa, dice, bueno, eso no será la experiencia más agradable, es lo que dice el señor Mojica. Pero Heriberto, cualquier comentario adicional sobre eso que quieras hacer, pero me gustaría también que fueras por encima sobre la discusión que hubo de lo de la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, el operador Luma, lo de si se va a regresar para atrás a un modelo de la Autoridad de Energía Eléctrica, si se va a mantener o no, si se va a suspender el contrato con Luma. Curiosamente, Jennifer González habló de todo el mundo y Raimundo, pero ella no mencionó la posibilidad de terminar el contrato en la reunión de la Junta. Quien lo mencionó como una posibilidad hipotética fue el propio Mujica. Jennifer no habló de eso, pero me gustaría, Heriberto, que nos dieras tus impresiones sobre lo que allí se discutió y lo que no se discutió sobre energía eléctrica, y entonces lo que tiene que ver con la supuesta propuesta de una nueva reforma contributiva que Jennifer González dice que va a presentar para la sesión legislativa de agosto a noviembre, y que la Junta de Control Fiscal dice que en principio la avala porque el sistema contributivo de Puerto Rico no promueve el desarrollo económico, pero dice que no puede afectar los recaudos. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es una redistribución de la responsabilidad contributiva ahora, con el supuesto fin de que eso de alguna manera ayude a promover la economía de Puerto Rico, pero sin que al final del camino Hacienda recaude lo mismo o más de lo que está recaudando ahora. Sobre esos dos temas, Heriberto. Mira, bien rápido, bien breve. El tema de Luma se vuelve insostenible. Ya esta idea de que lo privado funciona mejor que lo público queda derrotado. El problema es que la situación de la autoridad puede ser que ya esté tan degradada que por eso nosotros, el movimiento cooperativo, hemos dado un paso al frente para tratar de solucionar la crisis que hay a nivel energético de Puerto Rico. Pero ciertamente, Luis, esto es un proceso de aprendizaje para todo el que quiere hacer política pública en el futuro de Puerto Rico, y esto tú y yo lo vivimos.
las alianzas público-privadas no es que sean malas por definición, claro, pero si tú lo que estás haciendo es una alianza público-privada para que las pérdidas las tenga que pagar el pueblo de Puerto Rico a través de sus contribuciones y a través de la factura de la luz, que es lo que está criticando hasta el propio Mujica, que es conservador, de oye, ¿cómo vamos a coger y a seguir haciéndole transferencias del gobierno a Luma cuando Luma se supone que también invierta, que administre mejor, que genere eficiencia, que esa eficiencia las pase en la factura? O sea, Luma no ha hecho absolutamente nada positivo y de todas maneras quiere seguir pidiendo dinero de los contribuyentes. 800 millones más. El conservador se opone a eso. ¿Cómo? 800 millones más está pidiendo. Exacto, entonces esto es ondeo parte 2, ¿no? O sea, de momento traemos un privado porque el privado administra mejor que lo público, va a traer productividad, competitividad, eficiencia, costos más bajos, acceso a mercados exteriores, y resulta que no son otra cosa que instituciones que desangran a los contribuyentes y al pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que eso ya no es sostenible, habrá que ver cuál va a ser la reacción de la gobernadora en el mediano recorrido. Pero te insisto, me llamó mucho la atención que la gobernadora ni mencionó el santo de la posible terminación del contrato en esa reunión. Pero de nuevo, la gobernadora tiene que tener presente que ella gana una primaria a un gobernador incumbente de su propio partido bajo la conversación de que el tema de Luma estaba prácticamente socavando lo que es las familias trabajadoras en Puerto Rico y los sectores productivos e industriales en Puerto Rico. Así que eso es un riesgo político que estará entonces determinando la gobernadora si lo va a correr o no. Desde el punto de vista fiscal, se dicen demasiadas cosas. El concepto que tú traes es el de revenue neutral, que es que sea neutral en ingresos. Por lo tanto, como tú dices, vamos a coger las tasas y las vamos a redistribuir en otros sectores. Pero, por desgracia, en Puerto Rico, siempre las familias trabajadoras y las pymes son las que terminan cargando con el peso fiscal para poder entonces dar exenciones contributivas a grandes consorcios internacionales que no necesariamente generan riqueza o el empleo deseado para el país. ¿Qué es lo que yo esperaría, Luis? ¿Qué es lo que yo voy a estar diciendo en todos los espacios públicos a favor del pueblo de Puerto Rico? Cualquier reforma contributiva que se vaya a hacer hoy en Puerto Rico que no busque menoscabar los ingresos tiene que reducir las tasas para familias trabajadoras y segmentos medios y para los pequeños negocios. Es como único vamos a poder tener entonces un aumento en el ingreso personal disponible y en el margen de familias trabajadoras y pequeños negocios para poder continuar siendo actores económicos al interior de Puerto Rico. ¿Dónde vamos a buscar entonces esos ingresos? Pues tendremos que revisar los decretos contributivos, tendremos que revisar entonces el tollgate tax, que no sé si lo recuerdas que lo discutíamos para allá, para el 2013, sí. 2014, eso no lo querían tocar ni con una vara larga, el tema de el impuesto al inventario, cómo lo vamos a trabajar. O sea, hay un montón de mecanismos muy complejos que se pudieran trabajar para aumentar los ingresos de Puerto Rico por un lado, pero donde yo quisiera ver que bajen los impuestos a las familias trabajadoras y segmentos medios y a los pequeños negocios en Puerto Rico. Totalmente de acuerdo, Heriberto. Yo quiero agradecerte que hayas accedido en tan corto tiempo, porque la reunión se dio esta mañana y pues había mucho que procesar. Obviamente yo sabía de su interés, su intelecto y su capacidad para procesar en poco tiempo información muy, muy compleja y para explicársela al pueblo de Puerto Rico, que con razón, yo no estoy diciendo que no fuera importante, estaba mirando esencialmente para el sur y todo lo que estaba pasando y está pasando allí con la llegada del crucero, y obviamente no quería que lo que se estaba discutiendo acá en San Juan, en la Junta de Control Fiscal, pasara un poco desapercibido y que tuviéramos un primer enfrentamiento a las cosas duras que se estaban manejando allí, que a lo mejor no estábamos tan pendientes como debíamos estar, y yo te agradezco que tú nos hayas ayudado a volvernos a poner en la sintonía correcta, Heriberto. Mira, Luis, siempre disponible. Nos faltó hablar del cónclave y de quién es nuestro candidato a papa favorito, pero eso lo dejamos para otro día, porque tengo que seguir acá en reuniones y otras tareas. Pero Luis, agradecido por el espacio y ojalá podamos continuar hablando sobre el agradecimiento es a ti. Gracias por ponernos esto en perspectiva. Heriberto Martínez Otero, economista y pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Tenemos unos serie de puntitos sobre la mesa que yo quisiera cubrir en este y no sé si en el otro segmento antes de o en lo que se da la hora acordada con Federico para que se una a la discusión. Quiero adelantar algo que llevo 2 días que digo que lo voy a mencionar, y el lunes hablé de la situación del PNP, particularmente del gobierno, a raíz de todo el Janet Parra Gate.
y cómo eso está socavando o no la estabilidad interna del PNP, Jennifer González, Tomás Rivera Chats, dónde están las lealtades de los senadores, los alcaldes y demás, y cómo esto proyecta de cara al futuro. Sobre eso, pues diré solamente lo siguiente. En el Parra Watch, en el Janet Parra Watch, quedan 54 días para confirmar a Janet Parra. Si no, se cuelga por inacción del Senado. Si al 30 de junio a las 11:59 no hay una votación favorable del Senado, de una mayoría de los senadores presentes, no de una mayoría de la totalidad de senadores, de una mayoría de la totalidad de los senadores que estén presentes cuando el asunto se lleve a votación, Janet Parra no puede continuar como secretaria de Justicia, ni interina, ni designada, ni puede volver a ser renominada. Se acaba. Así que esto de que no hay prisa, esto como decía el secretario de Seguridad Pública, ahora no sabemos si él es el que va a investigar o va a investigar de la policía o quién es el que va a investigar o si alguien va a investigar, de que no había prisa, de que las investigaciones duraban lo que duraban. Para Janet Parra sí hay prisa. Le quedan 54 días, incluyendo hoy. Realmente lo que le quedan son 53 días en el Janet Parra Watch. Pero ahora quería comentar otro de los asuntos que vengo cargando, ¿verdad? Desde el lunes que empezamos a analizar los partidos. Ayer analizamos esencialmente al Partido Independentista Puertorriqueño y al Partido Popular Democrático, a raíz de unas expresiones de su presidente sobre la refundación, tanto en términos estructurales como en términos ideológicos, sobre el autonomismo y sobre una nueva definición general de lo que sería el autonomismo. Pero sí quería comentar que ese mismo día salió una noticia sobre el movimiento Victoria Ciudadana, en la que se relataba que ya estaban o que estaban en el 25%, en una cuarta parte de los endosos necesarios para quedar reinscritos, y ellos hicieron la aseveración de que sienten que están recibiendo apoyo adecuado del Partido Independentista Puertorriqueño y que estuvieron haciendo esfuerzos de recolección de endosos durante el fin de semana pasado en la Placita Roosevelt. No sé cuán bien les haya ido, porque ustedes saben que el fin de semana pasado estuvo matizado por unos aguaceros de temporal, de huracán sin viento. Era un huracán sin viento aún en el área metropolitana. Yo vivo relativamente cerca de la Placita Roosevelt, vivo en las inmediaciones del río Piedra, y aquello, el aguacero era grande, y yo les digo, salí de mi casa, de mi apartamento, lo menos posible durante el fin de semana, porque era a coger agua y a coger tapones y a coger enfangar, y a estar pendiente de que el río Piedras no se desbordara y nos hiciera la vida imposible. Pero en ese contexto es que prosiguió durante el fin de semana el recogido de endosos de Victoria Ciudadana, que, como dije, está ya en una cuarta parte del camino, y eso pues pueden ser números halagüeños. Ellos, después de todo, empezaron a recoger endosos ya comenzado el 2025, distinto a, por ejemplo, el PIB en las últimas veces que había quedado no inscrito o que había perdido su franquicia electoral, que empezaban a coger, y en algún caso terminaron de recoger los endosos necesarios para quedar reinscritos, que eran más de los que son ahora, el mismo año de las elecciones. Eso no es lo que ha pasado con Victoria Ciudadana, que también a la misma vez ha estado enfrancada en un debate interno, a veces público, a veces hasta de controversial, entre líderes de esa colectividad de distintas facciones y tendencias, sobre qué debe ser la alianza de cara al futuro, si debe haber alianza con el Partido Independentista, si se debe crear un partido que fusione a la Victoria Ciudadana y al Partido Independentista, a lo cual el PIB ha dicho que no, cuestionando quiénes deben ser las figuras de liderato alto, si eso se debe elegir primero que la reinscripción, si la ruta filosófica e ideológica, si la convivencia entre sectores, digamos, de libre empresa versus sectores que creen en una economía más controlada o más dirigida por el Estado, para no usar las etiquetas tradicionales de los capitalistas neoliberales y los comunistas anti-empresa privada. Pues, lo quiero mantener lo más neutral. Pues todo eso posa unos retos estructurales, filosóficos y de personalidad al seno de Victoria Ciudadana, que uno honestamente al día de hoy no tiene idea de cómo va a acabar ese bizcocho, ese soufflé que entró al horno, si va a acabar con la integridad preservada de ese movimiento, que básicamente su causa unitaria es que no son ni populares ni PNP. Ahí pues
entre los que no son ni populares ni PNP, pues caben una amalgama de estadistas, independentistas, libres asociacionistas, caben una amalgama de gente que se inclina más hacia el socialismo o la socialdemocracia y otros que se inclinan más hacia el neoliberalismo o al sistema de libre empresa o el capitalismo, como lo querramos llamar, y me parece a mí que están en un momento delicado donde no han podido superar la decepcionante participación que tuvieron en la elección pasada, donde no eligieron legisladores por unos problemas prácticos, por unas decisiones que en mi opinión fueron erradas, donde no tuvieron un comportamiento electoral, el comportamiento electoral que ellos esperaban, y donde ahora pues están en el seno de reactivar su franquicia electoral, pero a la misma vez redefinir o definir su identidad política como partido no tradicional, como partido de relativamente nuevo cuño. Ya estará por verse si eso se da o no. Yo sí tengo que decir, ¿verdad? Y aunque ellos empezaron más tarde porque tuvieron unos procesos internos de deliberación, o por lo menos eso es lo que nos ha dicho su liderato, particularmente la querida amiga licenciada y expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lacén, empezaron más tarde que lo que el PIB usualmente hace, pero honestamente ya básicamente camino a la mitad del año. Que lo que se tenga sea un 25%, me parece que yo hubiese pensado que para esta fecha el número hubiese sido mayor. Claro, como digo eso, digo lo otro. Creo que bajo los estándares que la actual ley electoral provee y bajo la capacidad organizativa que Victoria Ciudadana ha demostrado tener hasta ahora, y con el mentado apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño al esfuerzo de reinscripción, que parece que es velado porque no quiere que se le imputen algún tipo de violación a la ley electoral vigente, uno tendría la expectativa que por lo menos la fase de la inscripción, la supervivencia de una reinscripción de Victoria Ciudadana debe dárselos. Los datos objetivos deberían estar en esa dirección, aunque se tarden más de lo que uno hubiese pensado que se tardarían. Lo que yo no sé es si la supervivencia de las variadas facciones, de la convivencia de las facciones que han coexistido en Victoria Ciudadana y en su relación con el PIB, van a poder sobrevivir los debates internos que ya han comenzado y los que se avecinan. Eso es algo que tendremos que ver. Estábamos hablando de Mr. Trump y de sus peripecias. Vamos al segundo capítulo de las cosas que Trump nos está impulsando. Mencionó Heriberto lo del impacto de los recortes Trump sobre las organizaciones sin fines de lucro, no solo en Puerto Rico, sino en todos los Estados Unidos. Yo añadí a eso el impacto que los recortes Trump están teniendo y están básicamente en una censura a los grants, a los fondos que otorga la Fundación Nacional de Estados Unidos para la Ciencia, que está costando la terminación de cientos de proyectos de investigación científica en las universidades de todos los Estados Unidos y de Puerto Rico. Por otro lado, la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la célebre Kristi Noem, anunció que por instrucción de Mr. Trump, FEMA ya no va a dar servicio directo a la gente. FEMA, dice ella, las visitas de puerta a puerta son otro ejemplo de un programa de FEMA derrochador e ineficaz. Y por tal razón, el presidente Donald Trump, nos dice José Delgado del Nuevo Día en la página 43, está ordenando que FEMA, la Agencia para el Manejo de Emergencias de nivel federal, no ponga personal más a visitar casa a casa después de los desastres que esa agencia está llamada a atender. No nos olvidemos que después de todo la meta de Trump es desmantelar FEMA y que sean los estados los que breguen por sí mismos y que resuelvan por sí mismos. Es más, si por él fuera, yo creo que ni dinero federal asignarían para la recuperación de los desastres naturales. Esa es otra de las gracias, de los chistecitos que Mr. Trump le está arreglando no solo a Puerto Rico, sino a todos los Estados Unidos. Imagínense en California con los fuegos forestales, imagínense en la costa este de los Estados Unidos, desde Florida hasta allá, hasta Georgia, a veces hasta Nueva York.
con la época de huracanes y otras tragedias naturales que afectan, para no hablar de terremotos y otras tragedias que de tiempo en tiempo afectan a los Estados Unidos y por consiguiente también a Puerto Rico y otras jurisdicciones vinculadas a los Estados Unidos, como podrían ser Islas Vírgenes, Guam, las Marianas del Norte, etcétera, Samoa, la Samoa americana. Mientras eso continúa, otro juez federal pone en riesgo su nombramiento y su carrera judicial, impugnando el estatuto federal que Trump cita, un estatuto federal del siglo XVIII que tiene que ver con los traidores a la revolución americana para los Benedict Arnolds de la vida, que todavía nunca había sido derogado y que Trump está intentando utilizar y ha utilizado para perseguir a la maldad del mundo, que son los inmigrantes cuyo estatus migratorio no está claro y unos cuantos cuyo estatus migratorio sí está claro y legalizado, pero se los llevan enredados como sea. Así que otro juez tiene que bregar, un juez del distrito de Nueva York, el Distrito Federal de Nueva York, de nombre Alvin K. Hellerstein, determinó que la ley de enemigos extranjeros de 1798, que era la ley de los traidores, o sea, y cuando decían extranjeros eran, pues decían que eran ingleses, los que estaban en Estados Unidos del lado viviendo en las colonias, que no estuvieran con el movimiento de independencia y revolucionario, pues eran ingleses que estaban tratando y eran enemigos exteriores porque eran ingleses y no eran americanos. Pues eso se suma a la lista de líos judiciales que las políticas xenofóbicas, racistas y antihumanas del Mr. Trump le causan al país, lo que lleva, y al mundo, lo que lleva a al New York Times, periódico probablemente uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, un periódico de estirpe liberal, a publicar un editorial del periódico, no de una de la periodista y editora de periódicos muy laureada Maureen Dowd, cuyo título es "La falta de realidad de Trump llega a su límite", y describe la presidencia de Trump como un reality show. Cualquier coincidencia con lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico bajo el gobierno de Jennifer González y el doctor Jovín es más que justificada. Allá y aquí vivimos reality shows como la casa de los notorios, o de Cristal, o todas estas cosas que se dan por aquí, o los chefs que los trancan en una cocina, en un warehouse, a que se jalen por los pelos. Pues lo que está diciendo Maureen Dowd y el New York Times de Trump es lo que muchos en Puerto Rico estamos diciendo de Jennifer González y de el primer caballero de Puerto Rico, el doctor Jovín. Así que las películas de Trump continúan. Hoy no satisfecho con reabrir Alcatraz, no satisfecho con rebautizar el Golfo de México como el Golfo de América, hoy Mr. Trump acabó con el Golfo Pérsico. Ahora se va a llamar el Golfo Arábigo. Y todavía a este señor le quedan sobre 1.300 días de presidencia. Nada más van 100 días y un chispito más. Dios nos coja confesados, y cuando digo nos coja confesados, no estoy hablando de los estadounidenses y ciudadanos americanos, no estoy hablando de los puertorriqueños, estoy hablando de toda la humanidad en momentos donde el tirijala ya uno no sabe de qué lado está Trump, si es del lado de Putin o del lado de Zelensky, ¿verdad? Porque el acuerdo para ayudar a Zelensky no era tan bueno, y ahora teníamos una situación grave y se nos notifica que desde la India y Pakistán empiezan a sonar los tambores de guerra. Esa es una rivalidad y unos problemas que son también milenarios, que son históricos, que los exacerbaron los ingleses en su colonización de la India y de la Pakistán, cuando los colonizaron juntos, y después cuando la independencia de ambos países los convirtieron en dos países separados. Los hindús no querían que eso pasara. Eso le costó la muerte a Mahatma Gandhi de manos de un terrorista o revolucionario Pakistán, y esa tensión siempre ha estado ahí y ahora comienza a acrecentarse y se suma
a la de la Franja de Gaza y a la de la Ucrania y la Rusia de Putin. Tiempos delicados los que vive la humanidad. No sé si comenta algo más sobre eso después de la pausa, o yo creo que hemos tenido suficientes cosas para respirar profundo. Yo creo que llegó la hora después de la pausa de que hablemos con don Federico López de su deporte Zona 5. Yo no sé si este es el triple tiempo extra o si ya estamos en la ronda de penales. Con eso vendremos después de la pausa. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Regresamos a Sobre la Mesa. Luis Vega Ramos con ustedes. Vamos a entrar ahora en Deportes Zona 5, pero antes de eso solo quiero dejar, más que para el registro, para que lo tengan en el radar, lo que mencioné antes de la pausa, y otra cosita más, y entonces entramos ya con el resto del espacio para que Federico me ayude a primero a analizar los tajos. Esto parece, bueno, lo discutimos ahora porque yo creo que la NBA se ha convertido, parece que el dueño de la NBA ahora es una fábrica de navajas de afeitar porque los tajos están choretos, pero antes de eso, solo levanto la atención de que lo que estaba diciendo de India y Pakistán surge a raíz de unos ataques de las fuerzas aéreas de India, en los que Pakistán asevera que ha habido graves fatalidades y muertes, que ellos estiman en no menos de 31, y eso pues ya hemos recibido la advertencia de Pakistán, del gobierno de Pakistán, que van a responder a ese ataque aéreo de India, y esto pues puede complicarse mucho. Ahí, como dije, hay unas fuerzas históricas de ebullición que son similares a la de los palestinos y los israelíes por la Franja de Gaza, que tienen básicamente y que de alguna manera pues también están en el mundo de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Así que pues tenemos otro foco de atención que mirar, y mientras eso pasa, por fin Alemania se pudo poner de acuerdo y seleccionar en una segunda votación a Friedrich Merz como el nuevo canciller del gobierno alemán, en momentos con una coalición que incluyó a los socialdemócratas moderados, a los socialdemócratas un poquito más firmes, a los cristianos demócratas, una coalición amplia, y por ser amplia va a tener siempre un grado de fragilidad. Así que Mr. Merz va a tener ahora la difícil tarea de entrar en la lucha de Europa y de Alemania siendo uno de los protagonistas del bloque europeo, del bloque de la OTAN, con la salida de Trump de ese bloque, y verdad, básicamente el ignorarlo o el menospreciarlo, y en la lucha que Europa completa está tratando de llevar hacia adelante por mantener la preeminencia, la responsabilidad internacional que ha venido descargando junto a los Estados Unidos pre-Trump por décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que casualmente cumplió 80 años, está cumpliendo en estos días 80 años. Acuérdense que la guerra se acabó en distintos lugares, en distintas fechas. El turno le tocó a Inglaterra casualmente ayer o antier, donde celebraron los 80 años del triunfo de los ingleses y de las fuerzas aliadas, Estados Unidos, los franceses, etcétera, o la Europa del occidente, contra el fascismo, y la Unión Soviética contra el fascismo de Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito de Japón. Puestos esos dos asuntos sobre la mesa, vámonos para Deportes Zona 5. Vamos a hablar de cosas que nos alegran más el alma. Federico. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Espero estar mejor en los próximos minutos, cuando dejemos de hablar de las cosas que estábamos hablando y hablemos de las que estoy hablando. Estas transiciones que están haciendo para Deportes Zona 5 se están complicando cada día más, pero con lo que está pasando en todo el mundo se entiende. O sea que lo que me estás diciendo que mi desempeño no cualifica para novato del año. Te estás pareciendo a Aníbal en ese sentido. Como ganador, pero a diferencia, tú eres ganador con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste muy bien, cuchillazo viene, cuchillazo va. ¿Qué está pasando en la NBA? Ese juego de anoche de Indiana y los Cavaliers. Espectacular. Los playoffs que se está tirando Halliburton son hay que alabarlo. Es importante darle el crédito, porque no solo
importante detalle, falló la tirada libre, pero capturó su propio rebote, retrocedió para anotar el triple, que entonces le dio la victoria ante, repito, el número 1 del este. Ahora mismo el 4 le está ganando al 1 2-0. Pero no es que sea 2-0, es 2-0 en su casa. Y de la manera. O sea, que le quitaron todo el poder de ventaja de cancha. Y ganar en Indiana no es tarea fácil. Así que vamos a ver lo que nos espera. Y todas las series, todas, después del juego de Golden State ayer, también que hay que respetarlo porque lo hicieron sin el señor Stephen Curry, que tuvo que abandonar el partido por una lesión de hamstring. Apareció lo que habíamos mencionado ayer, Jimmy Butler, como cambió ese equipo con Jimmy Butler y con Buddy Hield. Así que impresionante, y ahora no me gusta decir el menos favorito, pero el menos rankeado, el que acabó peor después de la temporada regular, está ganando todas las series. Yo creo que te debemos liberar de la predicción que tú hiciste de quienes iban para la final, porque yo creo que cualquier cosa, honestamente digo, cualquier cosa puede pasar. Sí, pero todavía falta mucho. Tú sabes lo que puede pasar en esa serie. Sí, lo que pasa es que coincido contigo, veo unos Warriors pareciéndose a los de en antes, como dice el jíbaro. Y si esa gente cliquea a lo que nos ha tenido acostumbrados en años recientes, pues se convierten en una fuerza formidable. Lo de los Cavaliers yo no lo vi venir, y ahora yo creo que va a ser bien difícil bajar a Indiana de ese high que tienen que tener. Los fanáticos de los Cavaliers podían usar la excusa de que no habían jugado hace tiempo para el primer juego. Cuando se acabó el primer juego. Ya esa excusa no es válida. Si lo decíamos ayer, el juego de ayer era un juego de vida o muerte, de do or die, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy, a las 7 de la noche, ¿estás ready? Los Knicks se enfrentan a los Celtics en el segundo juego. Y lo voy a repetir, los Knicks ganaron el primer juego. Así que los Celtics de Aníbal Acevedo Vilá están abajo. Que no me escuche porque me regaña. Ese es el segundo juego a las 7 de la noche, y a las 9:30 los Thunder contra los Nuggets, que los Nuggets están ganando 1-0. Así que interesante panorama que se está dando por eso mismo, por los cuchillazos, por los upsets, si se le puede decir de esa manera. Pero para mí no son upsets, para mí se define en la cancha, no importa cómo terminaste en la temporada regular. Esto lo que te dice es que estos 8 equipos están mucho más empelotados de lo que están juntos como el arroz cuando se empelota. Que no vaya a decir que hay alguien que estoy diciendo alguna otra cosa que no es. Están mucho más pegados uno de los otros de lo que el récord de la temporada regular demostró. Mira, vamos a hacer la tarea de ver cuánto fue el marcador de esos últimos juegos. Vamos a hacer esta tarea. Mira, tus Knicks de Nueva York le ganaron a los Celtics de Boston el primer juego 108-105, un triple. Sí. Los Nuggets le ganaron a los Thunder por 2 puntos, 121-119. Ayer los Pacers le ganaron por 1 a los Cavaliers. La victoria más amplia en esta etapa ha sido la de los Warriors y fue por 11, así que no es grande la diferencia tampoco. Lo hemos mencionado aquí. Yo creo que en todas las series esos equipos machean bien en todas las posiciones, y que los Warriors le hayan ganado a los Timberwolves sin Stephen Curry tiene que ser una preocupación para ese coach staff, claro, para ese staff técnico, para ese coaching staff de Minnesota. Así que vamos a ver qué pasa, pero están dando de qué hablar estas series y no se pueden perder un juego. Así mismo es, así que de aquí pues yo haré los arreglos para ver el juego de los Knicks, y por el lado ver el juego también de los Yankees que terminan su serie hoy con San Diego. Ya que lo mencionaste, vamos entonces a las mayores. Voy a dejar el BCN para el otro segmento. Fede, me hace seña que vayamos a la pausa. Vamos a empezar con la pausa y regresamos con las mayores y con el BCN. Perfecto. Ahí estamos.
De regreso a Sobre la Mesa, Deportes Zona 5, tercer tiempo extra o penales, Fede. ¿No estamos en penales o en tercer tiempo extra? Estamos en tiradas libres. Estamos en tiradas libres. No, chicos, no, que me van a echar la culpa de eso a mí cuando el BCN cambie las reglas. No, esperamos que no. Mira, pero déjame decirte una cosa que se me había olvidado decirte. Ayer el estudiante que nos abandonó le dio cargo de conciencia y cuando salí del programa me llamó y me dijo, vente, vamos a hablar un ratito, pero lo que quería era jugar billar con unas amistades y su papá. Y yo traté, donde fuimos ahí en la placita Rupert, yo traté de la mano de Mr. Gramas Linda que estaba allí, de la mano de Julio, de Viloch que estaba allí también y 2 o 3 contertulios de Aníbal y tuyo. Tratamos de retomar la clase, pero no hubo manera. Él decía que estaba jugando billar. Después, si hace deporte, está bien, y el billar es un deporte, así que siga para adelante. Sí, pero yo tenía el juego de los Yankees y el juego de los Pacers para tratar de explicarle que fuera uno de esos dos y no hubo manera. Está bien, no hay problema. Que siga escuchando y se va a aprender. Mira, vamos rápido a las mayores entonces. Ya mencionaste a los Yankees. Cuéntame, ¿cómo estuvo ese juego? Bueno, y en los bates de los Yankees por fin explotaron. Tuvieron una reacción ofensiva extraordinaria contra San Diego. Y yo creo que eso son buenas noticias, ¿verdad? Que no fuera Mr. George nada más, que por fin pues empezar a ver bateo frecuente y oportuno por parte de los Yankees. Yo espero que los jalen por el fin de semana rumbo a la serie del Subway el próximo lunes en el Yankee Stadium contra el otro equipo de Nueva York. El otro equipo de Nueva York que ayer cayó y ahora mismo está jugando contra Arizona. Tiene récord de 23-14 los Mets de Nueva York. Los Yankees finalmente llegó la victoria y Boston lleva 3 derrotas consecutivas. Los Yankees juegan hoy contra San Diego. Boston juega hoy contra Texas. Eso es lo que está pasando en las divisiones. Los Yankees siguen en la primera división y quería hacer este recorrido porque siempre lo hago con Aníbal. Pero ¿cómo comparan la cosa en la liga completa? Número 1, los Dodgers de Los Ángeles, 24-12. Segundo, San Diego con 23-12. San Francisco con 24-14. Los Tigres, 22-13. Y en el top 5 están los Mets de Nueva York con 23-14. Déjame contar para decirlo bien. 11ª posición para los Yankees de Nueva York con 20-16. No, la verdad es que esa Liga Nacional está demostrando ser lo que usualmente era la Liga Americana, particularmente la División del Este, ¿verdad? La madriguera de los equipos con los mejores récords. La verdad que esos récords de los Dodgers, de los Mets, de San Diego, son impresionantes. Ya están en las 24 victorias prácticamente todos esos equipos. Exacto. Claro, eso quiere decir que el resto de la liga está colapsada, ¿verdad? Está ya bien abajo, y ya tú básicamente empiezas, digo, todavía es temprano, muy temprano. Sí, pero tú, salvo lesiones, salvo estas cosas, esto lo que llaman actos de Dios, pues tú empiezas a ver que hay como que 2 divisiones ahí en la nacional. Ese es Division 1 y los otros equipos, pues vamos a ver cuáles son los que pueden llegar. Quizás ahí tú tienes una gente como Atlanta también que pudiera tratar de moverse en alguna edición. Los Cubs, ¿verdad? Hay amigos míos que, ¿verdad?, siempre prenden velas para los Cubs. Vamos a ver. Oye, los Cubs están quintos en la Liga Nacional, así que todavía, pero tú diste en el clavo, falta todo para llegar allá al octubre, para que los Yankees se eliminen en octubre. Así que vamos para adelante. Mira, vamos al baloncesto superior nacional. Hoy hay 3 partidos en el calendario. Los Capitanes de Arecibo visitan a los Vaqueros de Bayamón. Los Mets de Guaynabo visitan a los Criollos de Cagua. Y los Cangrejeros de Santurce visitan a los Osos de Manatí. 3 grandes partidos, yo diría que importantes, midiendo cómo está cada equipo. Así que vamos a ver esa batalla que se va a dar en Caguas entre los Mets y los Criollos. Es importante para los Mets, obviamente para los 2 equipos, pero pensando en los Mets, con la llegada de DeMarcus Cousins, vamos a ver cómo afrontan este para partido. Los Mets significa establecer, apuntalar una ruta ganadora. Ya ganaron un primer juego donde, como tú dices, Cousins lució
bien. Ahora hay que ver si si es una ristrita o fue una golondrina de verano. Exactamente. Y oye, los dos equipos tienen el mismo récord y están batallando en para la cuarta posición de la conferencia Metro. Así que, ¿quién se queda con la cuarta posición? Pero ¿Quién pasa con a la quinta presión, posición? con la presión, no pone intended a mis amigos en Cagua, Claro, ellos son los campeones y ellos son los que tienen que lucir bien. Y ya, oye, y por ahí viene también, se anunció hoy, lo anunció mi propio equipo, que a la entrega de la ceremonia de campeonato la harán el viernes cuando enfrenten a los Osos de Manatí en el Coliseo Roger Mendoza. Así que le van a tirar sal a la llaga a los Osos de Manatí, los subcampeones de la temporada pasada. Así que vamos a ver qué pasa. Que psicológicamente a ellos les conviene tratar de ir a ese juego con una victoria en el cinto después de lo que yo creo que fue un juego que les dolió mucho, que fue el juego que Quebradillas les quitó allá oye, y recuerden cómo empezó esta temporada. Claro. El primer partido de la temporada, el segundo partido de la temporada fue Osos de Manatí visitando a los Criollos de Cagua. Ganaron los Osos ese partido. Así que vamos a ver, pero son dos equipos obviamente que han pasado por muchos cambios, incluyendo el dirigente de los Osos de Manatí. Los cambios, ya llegaron jugadores importantes, así que vamos a ver qué pasa. Actualmente vamos a darle update a las conferencias, la conferencia Isla, los Indios de Mayagüez 11-7, los Capitanes de Arecibo 10-9, llegan 4 derrotas consecutivas. Piratas de Quebradillas, que ya llevan 2 victorias consecutivas, 8-8, igual que los Leones de Ponce, que llevan 2 victorias consecutivas para 500 con 8-8, Atléticos de San Germán 5-11, Santeros de Aguada 4-11. En la conferencia Metro, Vaqueros de Bayamón 15-3, llevan 3 victorias consecutivas, igual que los Cangrejeros de Santurce, que están en la segunda posición con 11-6, Gigantes de Caronova 8-7, Criollos de Cagua, Mets de Guaynabo 8-9, Osos de Manatí 3-11. Así que interesante lo que se está dando en el baloncesto superior nacional. Oye, déjame preguntarte lo que tú y Aníbal hablaron justo antes del principio de la temporada, que era el nuevo ajuste del calendario, ¿verdad? De cómo se está jugando ahora. Ahora que hemos visto esto en acción un poquito, ¿Te sostiene donde estaba? ¿Crees que está fluyendo? ¿Crees que es más como agradable para el fanático? ¿Crees que es bueno para los equipos en su condición física? ¿Cómo? Y a lo mejor si quieres repasarle brevemente a la gente en qué constituyó el cambio de cómo se está jugando ahora. El cambio es que los playoffs son dentro de su conferencia. El 4 juega contra el 1, el 2 juega contra el 3 y entonces a la final llega el campeón de cada conferencia. A mí no me gusta el cambio. Lo voy a decir así mismo, sigo pensando lo mismo. Para mí, a la final tienen que llegar los 2 mejores equipos que jugaron esos playoffs. Para mí aquí hay 2 equipos. Para mí no hay 30 o lo que sea como en la NBA. Sí, porque nos comparamos con Major League o nos comparamos con la NBA y entonces estamos hablando ya de 20 y pico, 30 equipos seguro. Exacto. ¿Qué? Para mí, pensando en el mercadeo, pensando en el juego como tal, tú no le puedes cerrar las puertas a tener una serie final del baloncesto superior nacional como Piratas Capitanes o Cangrejeros Vaqueros o Criollos Osos. Que eso por las reglas mismas, cuando tú haces la conferencia, es matemáticamente imposible, es una imposibilidad física, no es posible. No es posible. O sea, vamos a tener un campeón de la conferencia Metro, un campeón de la conferencia Isla y se van a enfrentar en la final por el campeonato de Puerto Rico. Que, by the way, en lo que es la historia del baloncesto puertorriqueño son demarcaciones totalmente arbitrarias, porque si tú te vas a la Major League, pues mira, la Liga Americana y la Liga Nacional tienen una historia cada una de ellas, ¿verdad? Y tú pues puedes dar una justificación, digamos, simbólica, histórica, ¿verdad? Esos fue un día que funcionaban distintos y decidieron fusionarse al principio del siglo XX y pues
mantienen una tradición, una historia. Aquí, o sea, aquí el viaje más largo de una cancha a otra es 3 horas y media como mucho, o sea, que eso de verdad, como, o sea, el tú crear unas conferencias o unas divisiones como si fuéramos un país grande, ¿verdad? Para que el calendario sea más lógico, eso aquí no tiene una justificación o una razón de ser. Yo entiendo las conferencias pensando en la serie regular, pero a la final para mí tienen que llegar los 2 mejores equipos, punto, se acabó. No importa de qué conferencia eres. Y oye, ojalá me prueben que estoy mal y sean las mejores series del mundo, que lleguen a 7 todas las series. Pero hasta ahora me sigo con la misma idea. Para mí tienen que llegar a la final los 2 mejores equipos. Coincido contigo. ¿Alguna notita final que tengamos que saber de aquí al viernes? No he encontrado nada. Por lo que dices de aquí al viernes, me imagino que ya regresa mañana Aníbal Acevedo Vilá y no tendremos cuarto overtime. Esa es la información que yo tenía al lunes. Mira, ¿verdad? Yo con la semana que Aníbal ha tenido, pues no sé si recibo un mensaje o una llamada y más tarde que no quiere bregar contigo el viernes. Información de última hora: Warriors descartan a Stephen Curry al menos una semana por lesión. Vamos a ver si el milagrito de ayer se mantiene para los Warriors. Sí, ahora teniendo ya una notificación de que el as de la yompa del baloncesto moderno en la NBA, contemporáneo en la NBA, no va a estar disponible una semana, que deben ser 2-3 juegos. Debe de ser. Así que vamos a ver qué pasa. Pero oye, si hay algo que le puede dar confianza a ese equipo de los Warriors es: jugaste sin Stephen Curry ayer y ganaste. Tienen que mantenerlo. Bueno, exacto. En esa nota, te digo, ha sido una gran experiencia compartir estos 3 tiempos extra o estos penales o tiros libres contigo. Espero que se repita y Aníbal lo permita en alguna circunstancia adicional. Y a los amigos que me han tolerado y las amigas que me han tolerado por estos 3 días, muy agradecido. Y Aníbal, por la temeridad de dejarme coger este micrófono y hacer con él lo que me diera la gana. No, y importante detalle, no sé si te va a dejar volver, porque cuando estuviste al mando, perdió Barcelona, los Knicks le ganaron a Boston y la racha de derrota de los Red Sox. Fede, invítame a tus podcasts y a tus espacios, porque yo no sé si Aníbal me va a volver a entrevistar aquí, me va a volver a poner aquí. No, ha sido, oye, fuera de relajo, ha sido un placer como igual, yo disfruto pegándote bellones, pero lo hago con todo el afecto y con todo el agradecimiento que tú estás haciendo para el reportaje y el cronismo deportivo en Puerto Rico. Gracias por esas palabras y nos pegamos bellones mutuamente. Así es. Pues gracias, en esta nota positiva y de afecto mutuo me despido a nombre de Aníbal Acevedo Vilá, a nombre de Fede y sus Deportes Zona 5 en Sobre la Mesa, y mañana tenemos en planes de que Aníbal Acevedo Vilá haga su retorno triunfal. Buenas tardes.